Ok, buenas tardes. Continuando con las pláticas de nuestros exalumnos, estudiantes, exestudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa para este Tech Challenge ITCX 2025. Ya contamos con la plática de Luis Ladrón de Guevara, Luis Sánchez Ladrón de Guevara. Y vamos a continuar con César Arronte. Ellos dos son de la misma generación, a diferencia de Luis, que era más, vamos a aprender, no importa la calificación. César fue un alumno de muy buenas calificaciones. De hecho, parte de lo que siempre dije es que tú no te apellidas Arronte, te apellidas arrogante de que siempre tienes que tener la razón, etcétera, etcétera, Eso ¿no? sí, pero no de que siempre, Casi siempre. casi siempre. No, entonces, pero a final de cuentas, los dos son personas como se los dije, tienen todo mi respeto como estudiantes. Una anécdota con César, cuando les di base de datos distribuidas, les pido un proyecto. Luis estaba en el equipo de César, Chucho estaba en otro equipo, y entonces, cuando entregan el proyecto de Chucho, un programa hecho en C, en línea de comandos, hacía el 100% de lo que se pidió. César entregó una interfaz gráfica muy bonita, o bueno, el equipo de César entregó una interfaz gráfica muy bonita, hacía muchas cosas, pero si mal no recuerdo, abría archivos de manera binaria, de manera aleatoria, de manera secuencial. O sea, utilizaste todas las maneras de abrir un archivo, pero el proyecto estaba en un 80%. Entonces, los evalúo, no, es que mi programa está muy bonito, ok, pero no llegaste, no concluiste todo el proyecto, ¿no? Entonces tienes 80, 86, no recuerdo. Y Chucho tuvo 100. Me dijo, ok, sale, no hay problema. Al otro día empezamos la sesión. No, es que uno que hace el programa bonito, etcétera, etcétera, le ponen 80 y otro que está bien feo le ponen 100. ¿Tienes algo que decirme? No, 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 no. Ok. Y otra vez con lo mismo. Ya llegó un momento donde volteo y les digo, a ver, Luis, ¿tienes problemas con tu 80? No. Rodrigo, ¿tienes problemas con tu 80? No. César, ¿tienes problemas con ese 80, verdad? Sí, la verdad sí, ok, tienes 69, que es la reprobatoria. Y con permiso, ¿no? Digo, a final de cuentas, era una broma, porque no podemos cambiarles la calificación nada más porque sí, pero sí fue una manera de tranquilizarlo, que es una de las tantas anécdotas que tuve con ellos, ¿no? Revisión de proyectos en casa, que normalmente eran en casa de Luis, algo muy, muy dinámico, muy, muy, muy padre. O sea, es una generación a la que tuve el gusto de darle clases, muy bonita, y que bueno, si estamos hablando de que 2005 fue que les empecé a dar clases, Más o menos, ya me imagino. me siento muy orgulloso de que 20 años después tenerlos aquí. Entonces, César, lo mismo que le pregunté a Luis, ¿podrías comentarnos cómo fue tu vivencia estudiantil en el tecnológico? ¿Qué te aportó el tecnológico? Que en tu caso es muy, muy diferente al resto, porque tú prácticamente todavía no terminabas, porque todavía no terminaba residencia. Recuerdo que contigo las últimas revisiones fueron en línea, porque ya estabas En la en maestría, la maestría, sí. ¿no? Entonces, César, terminando la carrera, inició la maestría. Entonces, esa experiencia que te dio vivir en el tecnológico, ¿de qué manera te sirvió tanto para la maestría como para el ámbito laboral? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Eh,
contestando la pregunta, la verdad es que las herramientas que me brindó, por ejemplo, el desarrollo de la lógica computacional, la mm, adecuarme mucho a trabajar en un ambiente de desarrollo, programar. Las herramientas en ese entonces pues eran muy arcaicas, si lo podemos decir así. Ujú, Los entornos de desarrollo integrados eran, aparte de pesados, pues no eran así muy fácil de configurar, de debuguear en muchas ocasiones. Pero sí me ayudó bastante porque en el momento en que yo salgo, bueno, me muevo a la maestría y de ahí salgo a trabajar, pues ya tenía yo contacto con esos IDEs. También, pues, los proyectos que nos hacían nos ayudaban mucho para empezar a adecuarnos a diferentes tecnologías. En mi caso, y debo reconocerlo también, gracias a Luis, pues yo me acostumbré a trabajar con Linux, me acostumbré mucho a usar línea de comando para resolver algunos comandos en Linux. Salgo a trabajar, el ambiente corporativo es Windows en su mayoría, pero ya cuando te vas a los sistemas que están soportando las aplicaciones, pues ya ves entornos Linux y ves servicios Linux, hay que detener servicios, reiniciar servicios, configurar tables, todo eso me ayudó bastante. O sea, sí fueron, a lo mejor no, una época muy bonita, la verdad. Estábamos, el tecnológico era prácticamente de reciente creación. También Jalapa era muy diferente en ese entonces. Y los maestros, pues con el conocimiento que tenían, con las herramientas, el acceso a las herramientas que teníamos en ese entonces, sí me ayudó bastante a no tener miedo al enfrentarme ya a retos reales, a adecuarme a tecnologías que estaban utilizando las compañías. Y bueno, hoy en día ustedes pueden ver mucho, pues, cursos de programación, los famosos bootcamps que te enseñan a utilizar un framework de desarrollo para que tú hagas una aplicación, pero y como que van denostando un poco acerca de lo que es la carrera, ¿no? Hasta a mí, la verdad, sí me da a veces coraje leer comentarios de ese estilo, ¿no? De que, pues esto es mejor, es más rápido, pero la carrera en sí no es una carrera para que tú aprendas a programar en un lenguaje o tú seas el más picudo en SQL. La carrera es para que tu mente empiece a trabajar, que tu mente, tu curiosidad, todo eso se empieza a desarrollar. Y bueno, pues sí, son pues lo que me brindó el tecnológico, ¿no? El acceso a esas tecnologías, a lo mejor muy precarias en ese entonces, a lo mejor en mi caso que yo empecé desde muy temprana edad a utilizar por ejemplo, Visual Basic 5 sí, era muy viejo eso y ahí yo empecé a jugar ahí haciendo ventanitas con los controles y los botones y todo y llegar al tecnológico, empezar a hacer proyectos ya reales, cerca de la realidad, utilizando ese conocimiento, pues sí me ayudó a, pues, a hacer buenos proyectos, ¿no? A presentar cosas bonitas. Este, pero eso es también parte de la curiosidad. Recuerdo un proyecto que hicimos mucho en ese entonces, MySQL era pues la base de datos libre. No teníamos para licencias de SQL Server. Eh, no, no, a mí en lo personal nunca me gustó Oracle. Y en una noche en un proyecto levantamos servidores Linux, levantamos los servicios, el Apache, MySQL, y además levantamos replicación de base de datos en MySQL. Entonces, el demo que hicimos en ese entonces fue prácticamente en línea de comando hacer el select ujú.
en el master, en el servidor master, veíamos que se estaban ingresando los registros y posteriormente en otra computadora que era la esclava, línea de comandos, hacíamos el select statement y empezábamos a ver cómo se estaban refrescando las tablas en el esclavo. Fue así sorprendente. Ya después, más adelante, pues sí, el connection string de una aplicación, tú puedes especificar el servidor primario y el servidor secundario en caso de que algo falle. ¿Sí? O sea, dices, bueno, pues ya tiene sentido, ¿no? Por eso ahí puedes hacer N esclavos y en algunos casos, se especificar uno, dos, tres servidores diferentes por si no puedes conectarte a la base de datos. Le das mayor, eh, ¿qué es? Pues tu confiabilidad a tu aplicación, ¿no? Eh, pues sí, Sí, es cierto, porque a ustedes cuando ustedes estaban en esas materias todavía no existía Workbench, MySQL Workbench. sí lo introdujeron, pero ya fue casi al final de la carrera cuando vimos, o sea, imagínense esto, o sea, era una aplicación, pues sí, una aplicación open source, muy precaria, de hecho había un montonal de bugs, y de repente abríamos este Workbench y podíamos ahí diseñar las tablas, podíamos ahí, hacer las consultas a la base de datos, precisamente todo un proyecto de base de datos ahí y ya nada más era así como clic, ejecutar y nosotros pues, sorprendidos, ¿no? Oye, qué maravilla, qué velocidad y todo, pero para poder hacer eso nosotros tuvimos que aprender create table, inserts, selects, deletes, todos, o sea, todo, crear índices, aprender a usar los comandos de base de datos para crear todas esas tablas. Ya con el Workbench fue así como que, ok, yo uso el Workbench nada más para ver las tablitas en la pantalla y ver los datos y copiarlos y pegarlos si es que lo necesitaba. Pero si necesitaba yo hacer una tabla, pues rápido lo hacía en SQL, ¿no? Era más fácil para mí o más rápido a veces. Este, entonces, eso también fue algo que yo agradezco mucho a los profesores en el tecnológico que nos dieron pues ese conocimiento, ¿no? Y también invitarnos a hacer las cosas, pues, con las bases, ¿no? Y eso era aprender SQL. Con Luis, pues era, oye, apréndete a instalar Linux. Teníamos clases con el ingeniero Torres Vera, él fue el que nos No, introdujo un poquito al mundo de Linux y nos pedía eso, ¿no? Oye, levanta un servidor Linux. Y pues ahí estábamos en casa de Luis, cada uno en su computadora, borramos el disco duro o hacíamos una partición especial y ahí instalamos cada uno una distribución de Linux y y, y en ese entonces pues era prácticamente los instaladores pues especificar varias cosas, definir las particiones manualmente, especificar qué particiones van a pertenecer a cada uno de los diferentes directorios de Linux. Todo eso, porque era una interfaz de instalación, pues, tipo MS2 me acuerdo. Ya después, 10 años, pues ya era así como siguiente, instalación mínima pues era muy, muy sencillo, muy al estilo Windows. Pero antes sí era para nosotros todo un reto y pues lo poco que podíamos cachar de internet, porque pues en ese entonces no había tutoriales o si los había eran pues un texto ahí en en inglés. HTML en inglés y casi casi así como que no ahorita los recursos que hay, ¿no? Vas en YouTube, buscas un tutorial, lo encuentras y casi casi lo estás haciendo al mismo tiempo, ¿no? Ahí era leerte el documento, el artículo, el walkthrough y empezar tú a tipear los comandos, a ver que se estuviera, este, eh, se fueran aplicando cada uno de los comandos y si algo pasaba, pues era así como que, bueno, pues
vamos a matar la partición y vamos a hacerlo otra vez todo y así nos daba la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, levantando servidores Linux. Sí, sí, sí me acuerdo de eso. O sea, estábamos En en casa. casa de Luis. Muy divertido. Sí, Bueno, pues para que vean, chicos, no se sientan especiales que ustedes también tienen que desvelarse. Eso ha sido y será eh, a lo largo de la carrera. Y bueno, es un requisito de carrera, yo creo, sí, desvelarse. tienes que desvelarte, si no estudiaste ingeniería en sistemas. Ok, entonces, pues no sé si quieras que iniciemos con tu presentación. Pues sí, adelante. No sé si ya pueden ver las diapositivas. Este, pues, esta presentación, bueno, primero que nada, mi nombre es César Israel Arronte López, soy exalumno del Tecnológico de Jalapa, Tecnológico Superior de Jalapa. Eh, yo, una vez que llego a noveno semestre, era de los alumnos que tomaban 7 materias por semestre. Si podía meter 8, nunca pude meter 8, pero sí, y aparte hacía veranos, de 2 materias. Entonces, llego a noveno semestre pues nada más con la residencia, prácticamente, era lo único que hacía. Y y de ahí surge la invitación a través de la maestra Angélica Cerdán para iniciar una maestría en Ciencias de la Computación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Em, la verdad, sí es de ingeniería en sistemas a ciencias de la computación, hay una gran diferencia. Eh, en ese entonces, para nosotros, ciencias de la computación era minería de datos, lógica difusa, redes neuronales, ah, una cosa que le decían recocido simulado, que no tengo aquí, pero sí le decían, la traducción al español. Este, Recuerdo en ese entonces que una chica estaba creando como un generador de números muy aleatorios. Entonces, compraron un servidor, exclusivamente para ella, o sea, el tecnológico lo compró y tenía como, pues, ¿qué habrá sido? Unos Intel Xeon, no sé qué versión, con mucha RAM en ese entonces. Tenía 5 ventanas de línea de comandos abiertas y estaban botando constantemente números aleatorios. Esa fue parte de su tesis, creo que de doctorado. Y bueno, ya mi tesis se enfocó un poco a lo que es el tema de seguridad con huella digital. Lo interesante es que hice una presentación de comprar un producto con tu huella digital y ahorita no tengo ninguna regalía de eso. Ni de Apple, ni de Samsung, ni de Ni Google, de nadie. nadie. Pero no patentaste. No, no, pues ahí está mi tesis, ¿no? O sea, no, no lo inventaron ellos, tal vez yo lo inventé. Este, Salgo de la maestría, ya saben ustedes, el Tecnológico de Monterrey, pues te ofrece becas crédito, eh, pagas un porcentaje muy pequeño durante del transcurso de la maestría y una vez que sales, pues tienes que pagar al Tecnológico de Monterrey. Entonces, eso me urgió mucho a buscar un trabajo y una de las ventajas que tenía en ese entonces, pues era que mi papá vivía en la Ciudad de México, entonces yo me mudo con él a la Ciudad de México y ahí es donde ya empieza mi carrera profesional. Al principio, la verdad, no desarrollaba yo como un profesional. Era una compañía que se dedicaba al diseño, a creación de interactivos, multimedia, todo eso. Y pues a veces a mí me tocaba cargar proyectores, instalar pantallas, instalar los aplicativos de esos interactivos. Era muy jovial, muy chistoso trabajar ahí, pero la realidad es que me fui rezagando demasiado en temas ya de desarrollo de software. Y algo que me pasó fue que yo estaba trabajando en Verifone. Verifone es una compañía que se dedica a desarrollar estos dispositivos donde ustedes pagan con tarjeta, las terminales punto de venta. Es una empresa americana. Ahí fue mi primer contacto con empresas de Estados Unidos. Y
liquidan el área donde yo estaba, que era una que habían comprado, haz de cuenta, hace un año y medio yo entré y compraron una compañía. Yo iba a trabajar con ellos en la compañía y de repente dijeron, no, pues esta división se cierra, me corren y voy a pedir chamba y en eso fracaso. Totalmente. No tenía nada de experiencia. Entonces, afortunadamente me liquidaron y con eso empecé a tomar certificaciones en Microsoft, en tecnologías .NET específicamente, y eso la verdad me ayudó en lo personal muchísimo a encontrar trabajo, a ser considerado para puestos de desarrollo. Y bueno, ya de ahí pues fui saltando diferentes compañías, siempre trabajando con .NET porque pues ya tenía yo desde Visual Basic 5 esa facilidad de trabajar con los entornos de desarrollo que creaba Microsoft. Yo trabajaba cuando inicié profesionalmente con Visual Basic.net y una vez me dijeron, oye, eso es como para niños, ¿no? Tienes que aprender a trabajar un lenguaje más formal. Y yo, pues, ¿qué quieres que trabaje formal, no? Y para eso en la escuela, pues, habíamos tenido clases de Java, habíamos tenido, bueno, este, Turbo Pascal, Delphi, C++, no había nada de eso de Python y de Go. Yo no recuerdo a ninguna persona, y eso que ya existían esos lenguajes de desarrollo. Yo no recuerdo a nadie haber hecho un proyecto en Python ni en Go. Este, y creo que yo fui el único que empezó con .NET también, porque era Java, era C++, C, C++, y ya. PHP. Bueno, PHP, ajá, y ya. Esos Ujú. eran los tres lenguajes que en ese entonces aprendíamos en el tecnológico. Y bueno, pues al final mi desarrollo se ha dado mucho sobre tecnologías.net, principalmente en el mantenimiento de sistemas que ya tienen .NET, sistemas muy viejos que se desarrollaron hace muchos años, pues todavía siguen trabajando. Por ahí supe de alguien que me comentó que el sistema de predial de aquí de Jalapa estaba escrito en Visual Basic.net. Wow. Así. Entonces, si todavía sigue funcionando ese sistema, seguramente si lo quieren modificar, van a tener que buscar a alguien que sepa Visual Basic.net o hacer la migración a C Sharp. Hay herramientas para eso, pero pues sí, es un lenguaje más formal y al final, pues ese es el lenguaje en el que yo me especialicé. Sin embargo, pues en el transcurso de todo esto de mi carrera, sobre todo en compañías de Estados Unidos, pues siempre te toca trabajar con otros lenguajes, tener interacción de tus aplicativos con otros aplicativos escritos en otros lenguajes, o inclusive compilar módulos que están escritos en Go para que lo use Node.js y que puedas levantar tu frontend. Así de sencillo, y eso es parte de lo que a veces nosotros tenemos que aprender a a no decir no, o a no decir no puedo, no lo conozco, y también hacer eso, aprender, aprender algo. Si no te vas a volver especialista en una noche para poder resolver el problema de compilación de librerías que tenía, eh, pero sí me tomé un tiempo suficiente como para entender cómo se compila un proyecto en Go, cómo añadir las librerías que necesitaba para compilar ese proyecto. Entonces, eso es parte de la curiosidad que aprendí en la carrera, ¿no? La desarrollé en la carrera, a no tener miedo a aprender esas tecnologías, no tanto dominarlas, sino pues aplicarlas. Y bueno, eh, mi experiencia profesional, como les decía, es en el mercado de Estados Unidos, healthcare, transportación, retailing, aplicaciones financieras y el último que ahorita estoy trabajando es auto insurance.
No te puedo vender pólizas, Luis, lo siento, porque es de Texas, entonces no te puedo vender una póliza, definitivamente, a menos que vivas en Texas. Pero sí, todo esto, para llegar a este punto, fue el inglés. Aparte de tener las certificaciones en Microsoft, aparte de saber .NET, para aspirar a un mejor puesto, a mejores posiciones de trabajo, a destacar en este ambiente que es muy feroz, es altamente competitivo. El inglés es principal. La última vez me hicieron una pregunta, oye, ¿qué lenguaje de programación debería de aprender yo? Y le digo, aprende inglés primero y ya después aprende el lenguaje que tú quieras. Eso te va a ampliar el horizonte y a veces puedes desarrollar en lo más absurdo que te puedas imaginar, pero si sabes inglés y alguien en Alemania necesita, imagínense en Alemania, necesita un desarrollador en Perl, porque yo conocí a alguien que desarrollaba en Perl, y si sabe inglés, a veces hasta hacen lo imposible para que tú estés trabajando ahí con ellos. Entonces, y puede ser Alemania, puede ser Japón, puede ser, aunque no sea el idioma nativo del país a donde vayas, el inglés es lo principal, al menos para que no te pierdas en el aeropuerto. Eso es importantísimo. Y bueno, la charla que voy a dar, eso aquí con esto. No, nada más muévete. Ok, es el desarrollo o la evolución de .NET Framework y .NET alrededor de casi 3 décadas, ¿sí? Y bueno, pues vamos a la agenda para esta presentación. Voy a tratar de hacerla breve. Tenemos una introducción, que es el impacto de Java en la década de los 90, posteriormente el nacimiento de .NET Framework, cómo evolucionó en los años 2000, de ahí la transición de .NET Framework en la década de 2010 a .NET Core, y cómo NetCore ya es un framework open source, cómo esto implicó la creación de un organismo que es el Net Foundation, que es el que gestiona todo lo que tiene que ver con las contribuciones de la comunidad de open source al framework de .NET. Y bueno, hoy en día, ¿cómo es el desarrollo en .NET moderno? No, no voy a entrar en detalles de los lenguajes, tampoco de programación, no les voy a enseñar a programar en .NET, pero sí es importante que ustedes cuando adopten, si se van a dedicar 100% a la programación, es importante que ustedes adopten, una vez que adopten un lenguaje o varios lenguajes, sí sepan la evolución que ha tenido el lenguaje a lo largo de los años, porque muchas veces nos topamos con que queremos siempre estar desarrollando en la última versión, queremos estar desarrollando con las nuevas herramientas y a veces eso no es posible. Entonces tenemos que regresarnos a 1, 2, 3 años. En mi caso, yo estoy en la década del 2000 trabajando, imagínense, y algunas cosas hago de 2025. Sí, pero esto de 2000 es lo que nos da de comer. Eso es lo que nos está dando de comer. Ese es el core de la solución y cambiarlo no está en el roadmap de la compañía. O sea, sí estamos haciendo un cambio gradual, pero no lo vamos a hacer completo porque son procesos muy delicados y cuando estoy hablando de procesos delicados, estoy hablando de dinero, o sea, procesos que tienen dinero y para el mercado, para los estadounidenses el dinero es sagrado. Entonces, si hace falta un centavo, hay problemas, ¿sí? En el futuro, o sea, al final detectan, oye, hizo falta un centavo o vimos que se estuvieron descontando, no se estuvo calculando correctamente ese centavo y ese centavo se convirtió en millones de dólares y posteriormente se convierte en un problema fiscal y vienen las multas y hay mucha corredera de gente, muchos regaños, pero no me ha pasado.
Sí, pero sí hay que tener en cuenta que cuando manejamos dinero, así se tardan ustedes 3 días, una semana, un mes en desarrollar, háganlo. Cuando es dinero, tómense su tiempo para desarrollar. Y bueno, Java, pues es el lenguaje orientado o el lenguaje orientado a objetos por excelencia. Surge en 1995, se presenta en una convención y en 1996 se hace el lanzamiento de la primera versión por Sun Microsystems. Ahorita Sun Microsystems pues sí existe, pero ya lo compró Oracle. Entonces, lo importante de Java en ese entonces es que la portabilidad. Gracias al desarrollo de las máquinas virtuales de Java que podían correr en prácticamente cualquier sistema operativo de esa época, este, que era, bueno, Mac con las PowerPCs, eh, Windows 95, Windows 98, eh, algunos sistemas operativos de HP, los sistemas operativos de Sun Microsystems, de IBM. Entonces, una vez que ustedes creaban su aplicación en Java, por eso decían write once, run anywhere, ustedes nada más tenían que codificar una sola vez y ya agarraban sus archivos, los copiaban en la máquina donde los van a ejecutar, los compilaban o bueno, los trasladaban a código intermedio y ya tenían su aplicación corriendo en el sistema operativo que ustedes quisieran. Y es por eso que muchísimas empresas empezaron a adoptar Java. Aparte de su portabilidad, también tenía que ver el hecho que está pensado para conectarse entre pares. Entonces, eso dio origen a pues los famosos eh, arquitecturas orientadas a servicios, ¿sí? O bueno, lo consolidó porque al final de cuentas tenías una aplicación en Java que se podía conectar a otra aplicación en Java a través de la red y pues todo el tema de manejo de paquetes, todo el tema de manejo de información lo hacía Java. Ustedes lo desarrollaban. Y bueno, ¿qué pasó en ese entonces? Se vuelve popular Java y pues Microsoft, que era el software o la compañía de software o de sistemas operativos dominante en el mercado, pues necesita una respuesta a eso, ¿no? Oye, la gente está dejando de programar en nuestros lenguajes de programación, que eran Visual Basic, Visual C++, Visual Fox Pro, había Delphi, que no era de Microsoft, pero podías hacer aplicativos en Microsoft. Entonces, con el advenimiento del año 2000, pues Microsoft se orienta un poco a desarrollar una aplicación o un framework de desarrollo muy al estilo de Java para que la gente pues hiciera sus desarrollos, sus ventanitas ahí en Windows, ¿no? Y pues qué padre, la verdad es que este, le salió, pero no como ellos esperaban, ¿sí? ¿Por qué? Sale la versión punto uno. La verdad no fue muy popular la versión uno, es muy precaria. Sin embargo, bueno, facilita la programación en Microsoft Windows. Y también pues aparece el lenguaje C Sharp. Se van orientando los lenguajes de desarrollo que tenían propietarios de Microsoft en ese entonces. Y a partir de la versión 2 que es en el 2005, empieza a volverse popular este framework de desarrollo. Y ya hablando de los años 2000, me puse esta tablita que en la parte de abajo, pues es el stack de librerías pues sí, de librerías o frameworks dentro del framework que surgieron en las diferentes versiones. Y sí, el core de desarrollo en NetFramework 2.0 eran los Windows Forms, ASP.NET, que obviamente viene de una tecnología, Active Service Pages de Microsoft. eh, Obviamente ya con el .NET, pues quiere decir que ya está dentro del framework de .NET,
Esto es para creación de páginas web con contenido dinámico o aplicaciones, web applications. Y algo fundamental, el framework de Ado.net, que es el que nos permite conectarnos a las bases de datos. Llega un proveedor de base de datos, genera sus librerías para .NET utilizando la convención de Ado.net. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es prácticamente cambiar la DLL de la base de datos que ahora vas a utilizar y ya traer tablas, traer datasets, record sets, todo eso, pues ya está manejado por el framework de Ado.net. Y además, bueno, también tenemos un conjunto de librerías básicas que son librerías para manejo este, de archivos, librerías para manejo de documentos XML, que en ese entonces pues era la manera de cómo nosotros compartíamos información. Y a partir de la versión 3 empiezan a haber ya cosas más interesantes. Eh, en particular, tres librerías dentro del framework, que es Windows Presentation Foundation, que es para creación de páginas, bueno, no páginas, aplicaciones eh, enriquecidas en gráficos. Entonces, cuando sale Windows XP había una aplicación que ustedes instalaban en Windows XP y te cambiaba los colores de la barra de tareas, te hacía traslúcidas las ventanas, los colores todo eso. Bueno, eso estaba escrito en un lenguaje que se llama XAML, XAML. Y ese XAML era la base para que ustedes diseñaran ventanas con Windows Presentation Foundation. Entonces, pues eso era lo que hacía que cambiaran los colores y todo. Precioso, pero creo que tenía un virus eso. Entonces, era un troyano, o sea, por ahí te estaban investigando. Este, Windows Communication Foundation, WCF, esto es fundamental para todo desarrollador de .NET que ya lleva años con esto. Esto nos permitió conectarnos a través de web services con el protocolo Simple Object Access Protocol, que es los tradicionales web services. Esto nos permitía consumir servicios que implementaban SOAP, que estaban escritos en una máquina en Unix, en una máquina en COBOL, en una máquina de Sun Microsystems. Eso no había temas como Web API, no había RESTful API services, no había nada de eso. Entonces todo era a través de SOAP y maravilloso porque permitía que desarrolláramos aplicaciones y si teníamos servicios o servidores que nos proporcionaban esa información a través de Windows Communication Foundation, consumíamos esos servicios. Fabuloso. El otro, el Windows Workflow, es más que nada como para compañías. Precisamente ese no lo trabajé directamente, pero sí lo utilizaron algunas compañías. Había librerías de desarrollo para nivel compañías que ya traían varios patrones de diseño y todo para, pues, no hacer lo que hace SAP, bueno, SAP, pero sí algo parecido y a través de un lenguaje tan sencillo como C Sharp, pues, precioso. Y bueno, de ahí ya fueron cambios más sustanciales. Algo rescatable de la versión 3.5 es LinkU, que era otro lenguaje que nos permitía iterar o interactuar en colecciones. Posteriormente esto se migró a LinkU to SQL Server, que fue el primer ORM de Microsoft, porque ya había otros ORMs, por supuesto, pero utilizando LinkU. Entonces, esto nos da la facilidad de, oye, ¿tienes todo tu stack de servicios de Microsoft? Sí, tengo SQL Server, tengo mis aplicaciones en .NET. Ah, oye, pues ya puedo conectarme con LinkU a tu servidor SQL y empezar a jalar datos de ahí de una manera muy, muy sencilla. Y Entity Framework, que ese es el ORM nativo de .NET para
pues hacer conexiones a base de datos, consultas, muy precario en ese entonces y solamente funcionaba para SQL Server. Y ya, de ahí en adelante, cambios sustanciales en cuanto a la forma de trabajar. Ya se empiezan a volver más populares eh, computadoras con servidores, bueno, con arquitectura 64 bits, multithreads, cores, todo eso. Entonces empieza a cambiar el paradigma de programación eh, asíncrona en .NET. Y bueno, el Task Parallel Library. Después vino algo que se llama Task-Based Asynchronous Model, que es el más sencillo de todos los que hizo Microsoft. La verdad es que ya es, nada más tipeas una instrucción en tu función y ya la conviertes en asíncrono. O sea, Genial. ya no tienes que lidiar. Y obviamente hay compatibilidad con librerías que no soportan eso. Entonces, me tocó trabajar en una librería no hace mucho que tenía una versión anterior al Task Parallel Library. Entonces, ya el Task Based Asynchronous Model tiene librerías para integrar esa API vieja y que tú puedas hacer que se siga haciendo esas llamadas asíncronas. Está padrísimo. O sea, la verdad es que .NET Framework tiene montones y montones de colecciones de librerías que es muy difícil conocer todas o interactuar con todas. Creció demasiado .NET Framework de 2005 a 2010 y ya a partir de 2012 en las siguientes versiones 4.6, 4.8 ya empiezan a haber RESTful APIs, JSON, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Algo ocurre en los años 2010, aparecen los contenedores. Para esto Google ya usaba contenedores en sus servidores, pero sin embargo la gran revolución viene cuando Docker en 2013 lanza una plataforma de containerización basada en Linux y que está integrada a Windows y a macOS. ¿Sí? Entonces, sí, tenías que instalar un pequeño servidor Linux en tu Windows para poder usar Docker, pero al final podías sacar contenedores en tu máquina de Windows. Y bueno, con macOS, pues es un sistema operativo basado en Unix. Había que hacer algunas instalaciones, obviamente, de algunas librerías para soportar Docker, pero pues era Muy sencillo. muy sencillo realmente. Bueno, viene Docker. Ya ahorita hay un tema con Docker, que a lo mejor ustedes pues ya saben que Docker dejó de ser libre, libre para equipos de desarrollo, ya tienes que pagar una licencia, o si tú estás en la escuela, pues lo puedes utilizar, practicar con él, no pagas nada. Pero ya cuando te independizas y te vuelves compañía, ya tienes que empezar a darles lana. ¿Hay alternativas a Docker? Sí, las hay, porque al final es una API para generar contenedores, para gestionar los contenedores. Entonces, tú puedes implementar tu propia plataforma mientras uses la API, todo está bien, porque es compatible, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que tenía .NET Framework es que no era cross-platform. .NET Framework era propietario, solo corría en sistemas operativos Windows, Windows Server, y eso fue un problema muy grande. Entonces le empezaban a comer el mandado otros lenguajes de programación, ya Python, ya era Go, Java seguía siendo el rey de aplicaciones empresariales, y definitivamente ellos optan por cambiar pues esta cerrazón que tenía el .NET Framework a algo ya más abierto, ¿sí? Algo que ya empezara la gente a colaborar y sobre todo ocupando la plataforma que es Mono de Miguel de Casa, que él ya tenía muchos años tratando de crear el núcleo o el core de .NET para que se pudieran ejecutar aplicaciones de .NET Framework en servidores Linux. Entonces se acerca Microsoft a él, le dice, oye, necesitamos que mis
.NET Framework corra en Linux y corra en macOS y corra en lo que venga. Y pues sí, ocuparon parte de Mono, del core de Mono, para empezar ya a generar esta cosa que ellos le llamaron .NET Core. Que .NET Core no es más que la transición de .NET Framework de un ambiente cerrado a un ambiente abierto. Entonces ya .NET Core recibe pues patrocinios de otras compañías. .NET Core recibe aportaciones de compañías, de individuos, para empezar a emigrar todo lo que tenía .NET Framework a esta nueva versión de .NET Core. Y bueno, cosas significativas. En noviembre de 2014 se lanza la primera versión de Net Core y solamente era para aplicaciones web y de microservicios. Aplicaciones web con ASP.NET Core y microservicios con Web APIs, RESTful Web APIs y con Windows Remote Procedure Calls. Después ya viene algo más robusto, una segunda entrega en agosto de 2017, más de 20,000 APIs, librerías de .NET Framework se portan a .NET Core, pues es la palabra, portar, y 2 años después ya viene algo que es .NET Core, donde ellos dicen, ok, hasta aquí nosotros tenemos toda la parte más importante o los librerías más importantes de .NET Framework ya están en .NET Core. A partir de aquí es donde dice Microsoft, ustedes si quieren empezar a desarrollar, bueno, si quieren empezar a desarrollar cosas en .NET, háganlo ya en .NET Core, dejen atrás .NET Framework. Pero pues esto, la realidad no es así. .NET Framework sigue existiendo. ¿Por qué? Hay mucho legacy code. Para todo esto, para que .NET Core existiera, se crea algo que es la .NET Foundation, es la que se encarga de gestionar todos los proyectos de cualquier persona u organización que quiera aportar sus conocimientos, librerías, a el core de .NET, ¿sí? Y también obviamente hay un equipo de personas desinteresadas que están resolviendo bugs de .NET Core, ¿sí? Entonces, pues ellos se encargan ahí de organizar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo para ir sacando actualizaciones periódicas de .NET. Sin embargo, bueno, aquí, a pesar de que les puede sonar de que este es un producto de Microsoft y ahorita ya lo está gestionando una fundación, sí Microsoft tiene todavía ahí, pues es pues uno de los que ponen ahí el dinero para que estas compañías existieran, porque pues es gente que también se les tiene que pagar un salario, y Microsoft es el encargado ahí de dar los anuncios, de cuándo se van a liberar las nuevas versiones, etcétera. Sí, pero aquí es importante eso. NetCore ahora ya son dos principios, que es cross-platform y open source. Esos son los dos principios de .NET Core. ¿Sí? Ya podemos correr nuestras aplicaciones desarrolladas en .NET, C Sharp, Visual Basic.NET, F Sharp, ya lo podemos correr en Linux, ya lo podemos correr en macOS y en Windows. ¿Sí? Ahora, ahorita, es una foto de Satya Nadella, creo que fue 2022 o 2023, donde Microsoft pues ya está muy involucrado en proyectos open source, pues que al final también él aporta económicamente algunos de estos proyectos para que se sustenten. Y ahorita hay más de 100,000 contribuyentes a proyectos de open source para .NET, además de 3,700 compañías que también están liberando librerías de sus aplicativos, ¿sí? Y bueno, pues ahorita .NET es uno de los que están en el top 30 de los proyectos más activos, ¿sí? De open source. Quiere decir que la gente está aportando, creando, está expandiendo el framework, ¿sí? Eso está muy, muy padre, porque sí, pues se trataron de vencer ahí este paradigma que existía de algo cerrado, algo de Microsoft,
a algo ya más abierto, a algo donde ya puedes tú colaborar como desarrollador y también hacer uso de este framework para desarrollar tus aplicaciones, ¿sí? Y pues, por último, ahorita, ¿cómo es esto de .NET? Bueno, el .NET moderno, llega .NET Core 3.0, todos esperábamos un .NET Core 4.0 y dijeron, ¿saben qué? Se deja de llamar .NET Core a partir de la versión 5, ya ahora es .NET. Y a partir de ese entonces, todas las versiones ya es .NET 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahorita la que viene es la 10. Y aquí es interesante ver que la evolución de .NET, ahora ya podemos tener aplicaciones desarrolladas en .NET en sistemas operativos Android, iOS, iPadOS y tvOS. Eso es increíble. Tenemos también soporte de los tres mayores proveedores de cloud. De hecho, a mí me tocó trabajar con AWS, un framework, bueno, un SDK que tiene de .NET, donde tú a través del lenguaje de C Sharp creas un proyecto donde generas tus scripts de CloudFormation en en C Sharp. Wow. O sea, tú ya, o sea, te gusta C Sharp, no lo quieres hacer en YAML, tienes tus clases en C Sharp, haces tu proyecto, se compila, se sube al CloudFormation y se generan todos los scripts de CloudFormation y ahí está tu stack completo. Eso sí está increíble. Entonces, cada vez hay más compañías que no son Microsoft que están interesadas en que desarrolladores de lenguajes .NET pues ocupen sus servicios y por eso crean estas librerías. Y bueno, aquí hay cuatro logitos diferentes. Hoy en día pues hay un conjunto de librerías dentro del framework para Machine Learning, ¿sí? Hay otro conjunto de librerías que se llama .NET MAUI, que es para desarrollo de aplicaciones de escritorio y móviles para los diferentes sistemas operativos. Entonces, la característica de MAUI es, tú tienes tus componentes base y ya nada más especificas tus ventanas como quieres que se vean en Android, como quieres que se vean en iOS, como quieres que se vean en iPadOS y compilas tu solución y ya te genera tus aplicativos en esas plataformas. Está padrísimo. Yo sé que existen otras cosas como Claro. Flutter, React Native, también Apache Córdoba, que hacen exactamente lo mismo, pero bueno, para nosotros desarrolladores de .NET, nos recomendaríamos utilizar .NET MAUI, sobre todo porque está soportado en Visual Studio. Entonces tienes tu IDE de desarrollo en Visual Studio o el de JetBrains, que es otra compañía que desarrolla un IDE que también es básicamente potente. Esta compañía fue la que desarrolló en principio hace muchos años una librería que se instalaba en Visual Studio que se llamaba ReSharper y hacía cosas maravillosas que no se hacían en ese entonces, como por ejemplo te localizaba todas las referencias en tu proyecto de una clase. Entonces, si tú hacías un cambio, te mapeaba todo tu proyecto y te decía, bueno, los cambios van, si cambias esta clase o le agregas esta nueva parámetro a tu método, vas a afectar todas estas clases. Wow. Pero lo hacía de una forma muy fácil. Sí, sí, sí. Ahorita ya es soportada por Visual Studio esa característica. Antes Ujú. tenías que pagar la licencia de ReSharp. Ok. Tenemos una tecnología que se llama .NET Aspire, que es increíble porque esto prácticamente tú desarrollas tu proyecto pensado en la nube, lo compilas y automáticamente publicas tu proyecto en Kubernetes o en algún otro servicio ya sea de AWS o de Azure. Bueno, principalmente Azure, creo que AWS no tiene todavía esa conexión, pero con Azure App, App Server, creo que se llama la solución. Como antes lo hacíamos cuando publicábamos una aplicación al IIS,
Ahora ya la publicamos a este servicio en Azure y ya automáticamente te crea tus contenedores, te expone tus servicios, hace todas las gestiones, balanceadores de carga y pues aparte tienes tu consola de desarrollador donde ves el estado de cada uno de tus contenedores, etcétera, etcétera. Es realmente algo increíble este proyecto. Y bueno, esto también es algo interesante de explorar. Y por último, Blazor, que es otra tecnología que está utilizando Microsoft, donde tú puedes crear tu contenido web dinámico o tus web applications utilizando HTML y C Sharp. Ya no utilizas JavaScript o inclusive puedes seguir utilizando JavaScript. O sea, puedes tener algunas librerías JavaScript, utilizarlas en Blazor y ya tienes tu aplicación pues, escrita en C Sharp y HTML. Está interesante. Pero sí, ahorita pues es muy popular Node.js, es muy popular React, Go, React, Angular, Python, Angular, eh, no sé. todo eso. Bueno, TypeScript, una cosa interesante, TypeScript en un principio es hosteado por Microsoft. ¿Sí? Microsoft hostea TypeScript. De hecho, cuando ustedes desarrollan para Azure, tienen la posibilidad de utilizar TypeScript para su desarrollo, JavaScript, .NET, Java, Go, Python. O sea, está abierto a prácticamente el lenguaje que tú quieras en el caso de Azure. En AWS es prácticamente lo mismo también. En Google, pues creo que ahí tiene sus detalles, pero ellos prefieren Go o Python. Es nada más por temas de que ellos son, pues contribuyen a esos proyectos, ¿no? Pero sí, TypeScript es una alternativa también para desarrollo de aplicaciones web. Pero bueno, la verdad, pues yo no les vengo a vender .NET. No les quiero decir que se conviertan en desarrolladores .NET si no lo quieren hacer. Pero esta es también otra parte en el mundo de la programación que muchas veces por el tema de que suena como un producto que viene de Microsoft y Microsoft es malo, es la maldad encarnada, pues nadie quiere utilizar sus productos, pero al contrario, yo en mi experiencia y en todos estos años que llevo trabajando, hay muchísimas compañías que hicieron sus aplicativos en .NET Framework y que ahorita requieren un mundo de programadores para seguir dándole mantenimiento. Realmente migrar, y eso es algo que a lo mejor vamos a poder platicar más adelante, para mí sería fabuloso migrar las aplicaciones que tenemos en .NET Framework, migrarlas a .NET 8 o 9. Sería fabuloso. Pero el problema es que la parte visual está escrita en ASP.NET Web Forms y no hay un sustituto. El sustituto inmediato sería Blazor. Y pues ahí sí como que, pues mejor mejor no lo hacemos. Oiga, no lo podemos hacer en otra cosa, por ejemplo, Vue.js. Ah, sí lo podríamos hacer, pero pues somos más desarrolladores .NET que desarrolladores JavaScript o TypeScript, ¿sí? Entonces así estamos, ¿no? También son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha de que, bueno, puedes tener muchísimas tecnologías interactuando en tus aplicaciones y muchas compañías así están, así operan hoy en día. Eso es lo que les puedo yo decir. Pueden tener aplicaciones, servicios corriendo en .NET y de repente llega un programador, arquitecto y dice, yo lo voy a hacer en Python, yo lo voy a hacer en Go. Oye, pero no podemos cambiar esto, pues, está en producción corriendo, es .NET. Bueno, hay herramientas que nos permiten conectarnos y consumir esos servicios con frameworks de desarrollo ya modernos. Pero sí, hay cosas que pues definitivamente no se tocan y lo que se hizo en .NET Framework pues ya no se toca. Si ya jaló, Esa- no le muevas Eso es recomendadísimo que sigan esa regla. esa regla. Si no le toquen, no le muevan. Si está corriendo, no le muevan. Porque si no, aprenden a la mala. Y bueno,
ya nada más como comentario, .NET está haciendo liberaciones de cada 36 meses de versiones de .NET de soporte de largo término, y hay otras más pequeñas que son de estándar, que duran 18 meses. .NET hace releases cada noviembre, o sea, cada noviembre va saliendo una versión nueva de .NET. Y obviamente, pues estas versiones nuevas, la mayoría trae fixes a bugs que van apareciendo ahí. Esa es la realidad. Ese ha sido el gran problema, y que a mucha gente no le está gustando .NET, es que hay bugs, sí, porque se migró una cosa que ya estaba súper cerrada, súper establecida de hace muchos años. Poco a poco se ha ido migrando, y pues sí, imagínense que esto tiene que correr en Linux, en Mac. Entonces, pues realmente es una tarea titánica que está haciendo muchísima gente, y algunas de manera desinteresada, para mantener el framework pues funcionando correctamente. Y pues con .NET ustedes pueden hacer ya prácticamente cualquier aplicación, juegos, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, todo, todo lo que pueden hacer, aplicaciones de Internet de las Cosas, en fin, desde que ya se soporta en sistemas operativos Linux, pues ya es abierto, ya cualquier cosa puedes hacer. Bueno, hace rato te preguntaba, César, antes de que pasemos con la Sí, pregunta claro. de los chicos, te comentaba, o sea, sí, VS Code está muy padre, pero, por ejemplo, algo que yo extraño es tener tu form, Ujú. extraño tener tus objetos aquí a un lado, arrastrar y soltar, y ya nada más codificarles. Sí, desafortunadamente VS Code pues fue pensado para pues quitarle el trono a otros IDEs de desarrollo. eh, Atom, ¿qué otro? Bueno, al JetBrains, que tiene un... Que tiene un IDE para cada Ajá. lenguaje de programación. Exactamente. Entonces, ellos pensaron más que nada en que tú puedas desarrollar en cualquier lenguaje, que darle soporte a cualquier lenguaje. Entonces, por eso no tiene tantos integraciones con productos como NetMaui, por ejemplo. Ujú, ¿Sí? Para eso te recomiendan que utilices Visual Studio. Y Visual Studio hay versiones libres bueno, gratuitas, no libres, porque Visual Studio es propietario, pero hay versiones gratuitas de Visual Studio. Y ya esos tienen las herramientas para que tú puedas tener tu form, que tú le puedas tú hacer drag and drop, agregar los controles, todo eso. Ahorita, desafortunadamente, Visual Studio dejó de dar soporte a macOS. ujú. Entonces ya no hay Visual Studio for Mac. Desafortunadamente, eso creo que en el 2022 dijeron no. Por eso tenemos VS Code, para que ustedes tengan un entorno de desarrollo ligero, puedan desarrollar el lenguaje que quieran. Y ya si quieren instalar .NET, .NET, el SDK, y hacer sus aplicaciones, adelante. Pero déjame investigar. Seguramente sí hay algo que nos puede ayudar a hacer eso que tú quieres, pero pues Es, Visual Studio. es que a final de cuentas es difícil, ¿no? Porque, digo, Microsoft punto .NET obviamente tiene que ser compatible con Microsoft Windows. Y Ujú. esa es la prioridad, Sí. ¿no? Mac tiene su IDE de desarrollo, su lenguaje de programación y todo. En Linux tienen exactamente lo mismo. Entonces, ciertamente, desde mi perspectiva, trato de entrarle a la comunidad de desarrollo libre, pero no dejo de ser propietario. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque le tengo que dar más énfasis a mi sistema operativo. Sí, por supuesto, y eso es algo característico. Por ejemplo, en el caso de Visual Studio, pues eso es un IDE grandísimo, es muy robusto, ya tiene muchos años. Y pues sí, Microsoft tiene un dineral de licencias Ah, sí. que ocupan de compañías que tienen la licencia. Obviamente, la ventaja aquí es que
Ya una vez que tienes instalado Visual Studio, pues tú puedes jalar librerías de Nugget Packages, o puedes, pues sí, bueno, la gestión ahí es a través de Nugget Packages. Es la forma en que nosotros incluimos librerías de terceros y pueden ser librerías libres, o sea, no Ujú, tendríamos por qué pagar por una licencia de estas librerías o de algunas compañías que sí te venden una licencia. Yo, por ejemplo, hoy me pidieron un cambio de actualizar una librería que hace la gestión de FTP, de ujú. conexiones FTP. Un aplicativo que tenía una librería versión 5 ya no soporta eh, algoritmos de intercambio de claves. Entonces agarré el DLL, que teníamos que pagar esta licencia, obviamente tenemos la licencia para eso, e integrarla a nuestro producto y ya pudimos establecer la comunicación con servidor FTP. Genial. Entonces, pues sí, o sea, sí es algo abierto, pero obviamente no quiere decir que abierto sea siempre gratis. O sea, puede haber algún proveedor que genere o alguna compañía que genere sus librerías en .NET, que hagan una tarea en específico y ellos te cobren una tarifa por utilizarlos. Y eres libre de usarlo, ¿no? O sea, no, ya no te castigan de, oye, pues, lo desarrollaste en .NET y tienes que correrlo solamente en Windows. Pues no, ya esa es la ventaja ahora. Y bueno, pues eso es lo que les puedo yo platicar de .NET y pues toda la historia que me ha tenido que aprender para poder yo entender cómo ha sido la evolución, de qué punto partimos y ahorita hacia dónde está orientado. Em, pero sí, cualquier aplicación nueva que yo tenga que desarrollar, pues Ujú. estoy pensando en hacerla en .NET Claro, siempre. Ya. claro, porque ya te especializaste en en esa tecnología, Ujú. ¿no? No, pues César, bastante interesante. Te agradezco mucho tu Nada. aporte. Chicos, no sé si quieran preguntarle alguna duda, pregunta, algo que les interese este, saber acerca de de la plática. Entonces, O sea, podríamos decir que sería mejor opción que Java, por así decirlo, o sea, aprender o retomarlo. Yo en su tiempo lo llevé a C Sharp, me agradó ujú. como lenguaje, pues quisiera retomarlo, pero pues ya tantas cosas que hay, no sé en qué. O sea, si La volverlo a tomar para Net Framework, como, bueno, ya es algo muy antiguo, como usted lo comentó, o todo aprender lo más reciente, ¿no? Yo te recomendaría lo más reciente. .NET Framework, a lo mejor sí lo vas a utilizar solo en el caso de que caigas en una empresa que tiene sus sistemas legacy, legados Ok. con Sí, .NET sí, sí. Framework. Sí, entonces ahí sí tendrías que irte a Google, a Microsoft, para empezar a ver qué librerías están disponibles y también cuáles son los límites. Ahorita tenemos una limitante que tiene que ver con tema de seguridad. .NET Framework ya no soporta las últimas versiones de TLS. Entonces, la última versión es 1.3 y en las auditorías de seguridad de los sistemas, muchas veces te piden que tus web applications estén a través de TLS 1.2 y 1.3 y hasta eso, 1.3 y con ciertas claves criptográficas. Entonces, en mi, pues en esta carrera me ha tocado, o sea, no nada más desarrollar, sino entender todos esos temas de conceptos que pueden ser temas de seguridad y cómo eso está impactando mis aplicaciones, ¿no? Cómo yo puedo, resolver esos problemas que muchas veces se presentan en producción. De repente ya un proveedor dejó de conectar, ya dejamos de conectarnos a un proveedor y pues tenemos que hacer todo el análisis, qué es lo que ocurre con ese proveedor y al final nos damos cuenta que, oye, pues ya este proveedor dejó de soportar TLS 1.1 y 1.2 y ya es 1.3 y ya .NET Framework ya no tiene 1.3. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya nos obligamos a desarrollarlo en lenguajes, bueno, en versiones de .NET más recientes.
La curva de aprendizaje en tu caso, pues sí, a lo mejor puede ser grande porque el paradigma de desarrollo de aplicaciones en .NET Framework cambió totalmente con .NET Core y ahorita con .NET ya prácticamente hacen lo que están haciendo con Python. Tienes un archivo de texto y ahí puedes hacer toda tu aplicación. Ya no necesitas estar ahí organizándola ni nada, si quieres. O sea, si quieres, puedes llegar a ese punto. Ya no necesitas organizar tu proyecto. Puede estar todo en un solo archivo de texto. O sea, a ese nivel hemos llegado. Algo que me olvidó comentarlos, hay una parte del framework que se llama Minimal API o Web API, y ya no tenemos nuestra carpeta de controladores y nuestra carpeta de modelo y nuestra carpeta ya es así, Vista. nuestras vistas, ya nada más tenemos ahí los endpoints listados en una colección y esa colección tiene funciones, métodos o funciones anónimas y en las funciones anónimas está toda la lógica. Y ya lo exportas en un solo archivo, ya puede ir con todas las reglas de RESTful API. Se ha ido adaptando, ha ido como que tomando cosas de la competencia para que un desarrollador de Python que estaba acostumbrado, un desarrollador de Go que está acostumbrado a ese estilo de programación, cuando se mueva a .NET, pues no le va a costar ningún trabajo. Eso es eh, parte de la contribución de open source. Parte de la evolución, ¿no? Y el haberse abierto al open source, cierto código. Ok, ¿alguna otra? Perdón, Diego, sí quedó clara la respuesta. Ok, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Ah, Bueno, ya ve que comentaba lo de las Mac. ujú. No son tan recomendadas para desarrollar entonces, porque, bueno, en lo personal yo me gusta programar en React Native, en aplicaciones web, un poco más en el frontend. Entonces, si me pasaría a .NET, no sería tan recomendable usar una MacBook, ya sea para desarrollar en .NET o en cualquier otro lenguaje. No sé si Bueno, depende realmente qué es lo que vas a desarrollar. Si vas a desarrollar para backend, macOS te viene de maravilla. Backend, no tienes que, no tienes más que exponer endpoints, web APIs. Sí, muchas veces en eso consiste hoy en día el backend moderno. Ujú. Sí, así son ya los backends modernos. Entonces, conectarte a una base de datos, crear tus repositorios de base de datos, todo eso lo puedes hacer muy bien en backend para macOS. Si quieres ya hacer cosas más de frontend, a lo mejor te voy a decir, pues Visual VS Code no es el framework digo, el IDE que te puedes usar. Podrías ver JetBrains, es una alternativa también y hay opciones libres o licencias libres de JetBrains que tienen estas características para que tú hagas tus aplicativos, Interfaces. tus interfaces. Es JetBrains, así se llama. Pero bueno, yo lo que te puedo decir es que si tú tienes la oportunidad de ver estos famosos videos en YouTube de mi día en AWS o mi día en Amazon, mi día de desarrollo en Amazon o mi día de desarrollo en Google y todo, tú vas a ver que este desarrollador está trabajando en una Mac y en una Mac Pro, o sea, una MacBook Pro, bueno, no cualquier Mac, ¿sí? Pero, o sea, eso Sí, es de hecho. exacto. O sea, tú ves gente de Google, tú ves gente de AWS, ves gente, yo tengo un amigo que está en PayPal, tiene su MacBook Pro. Este, las grandes corporaciones, los grandes corporativos prefieren que los desarrolladores utilicen estas plataformas porque son seguras, ese es el punto número uno, y porque son computadoras muy robustas que te pueden durar mucho tiempo, no se deprecian tanto como una computadora con Windows, una Dell o una Huawei o una HP. Yo en mi experiencia personal,
Hasta el 2022 dejé de utilizar una Mac Mini que tenía. De hecho, la compré en el 2011 y para 2022 el equipo estaba funcionando. Lo único que le cambié fue el disco duro, le puse uno de estado sólido. Y era cuando tú podías configurar tu Mac Mini, ¿no? Ujú. Le podías poner más RAM, le podías poner hasta 2 discos duros. Y el equipo, yo se lo di a mi esposa para que ella navegara en web y todo. Al final lo tuve que dar de baja porque ya no estaba soportado el sistema operativo con temas de seguridad. Y la licencia que tenía de Office, pues ya me decía, oye, ya no te voy a actualizar Office, necesitas actualizar tu Tu sistema sistema operativo operativo para que bajes la última versión. y por ende tu computador. Exacto. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Compré esa computadora, la usé por un periodo muy breve, la tuve guardada como 6 años, así guardada, encajonada, sin saber nada de ella. Y un día dije, bueno, vamos a empezar a usarla. Y ya la saco, le pongo más RAM, le pongo otro disco duro y funcionaba muy bien. Pero sí, al final pues hay una obsolescencia programada y pues ya también los sistemas operativos. Pero son buenos equipos, y te pueden durar muchos años si los cuidas bien. Sí, a eso me refiero. Y así es como las compañías, las grandes compañías tecnológicas están ofreciendo esto a sus desarrolladores. Ahora, no sé si cuando te corran te quedas con la Mac, que es otro punto. Sí, obviamente. No, no, ¿No? no, Luis, ¿te vuelves el equipo? Ok, ahí está la respuesta. Ajá, porque sí hay, o sea, sí hay algunas compañías que dicen, yo para qué quiero esa computadora, ya quédatela, casi, casi te la dan como parte de tu liquidación. Bueno, en Estados No, por Unidos no te temas, dan liquidación. no, por temas de ciberseguridad, tú puedes hacer una, puedes extraer información del disco duro. Entonces, si manejas información confidencial, información propietaria, algo así, no se puede exponer a ese riesgo. Bueno, hay una solución que se llama ESET que tengo instalada en mi computadora. Obviamente esa ESET lo que hace es que me están monitoreando si le inserto una USB, si le cae un virus a mi computadora, el de IT de la compañía en Texas agarra y ve, bloquea la computadora de César. Y así Sí, apagan el juego. Y igual, o sea, va a llegar un día en que van a decir, oye, ya, ¿por qué ya no puedo loguear? ¿Por qué ya no puede? Ya por seguridad, así como lo comenta Luis, pues antes, cuando prenda la computadora y arranca el BIOS, me pide la contraseña de usuario desde el BIOS. Y eso, ya una vez que yo la proporcioné, se desbloquea, se desencripta el disco duro y ya puedo yo trabajar. Pero sí, pues, o sea, te pueden decir, pues ya quédate, o sea, ya al final ya la información está encriptada y ya no puedes acceder a ella. Hay casos. En el caso de Luis es así. En el caso de Luis, no. A mí ¿no? no me ha tocado ese caso de que me quede con una computadora. Yo siempre las entrego, además, pues luego, ¿para qué quiero más computadoras? Es que es la verdad, eso pasa. Ahora, otra cosa que, perdón que les diga, pero otra cosa que sí me pasó es que me dieron un no break de 1200 watts con batería así, se fregó la batería. Le dije al chavo oye, ¿qué onda con esto, no? ¿Me mandas otra batería o me mandas otro no break? O te devuelvo esto y me mandas, quédatelo. Y ese no break cuesta como 7,000 pesos. Wow. Sí, entonces, pues si quieres, quédatelo. Si quieres, manda a comprar la pila y tú se la instalas y nada más mándanos la factura. Haz lo que quieras con él prácticamente. ¿Y acá se te puede decir? Sí, sí. Estoy cotizando la pila. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Seguros? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, no, a lo mejor no de .NET, pero puede ser alguna otra cuestión que tengan ustedes, curiosidad, acerca de, pues, nuestros conocimientos, de cómo aplicamos nuestros conocimientos día a día. Eh, en el caso del maestro Juan, pues él enseñaba bases de datos y algo que también dijo Luis en su participación fue que en la parte de analítica es importante
dominar estas herramientas como Power BI y otras para hacer análisis de datos, es importante, muy importante que ustedes también sepan SQL. Muy importante. A veces hay compañías que quieren hacer un gran reporte y ocupar datos y a veces se resuelve con un query de SQL. O sea, O con una tabla dinámica en Excel. O sea, ya no te vayas a SQL, ya no te vayas a Power BI. Una vil tabla dinámica de Excel te va a solucionar la necesidad. sí, así es. O sea, hay que ser muy versátiles a veces en cuanto al desarrollo. Yo no nada más desarrollo en C Sharp. Yo tengo que, podrían decir que soy full stack, pero no lo soy, porque no hago desarrollo todo el tiempo en JavaScript para hacer frontend. Soy más bien un backend developer. Y no nada más mi participación llega al módulo o el componente en C Sharp. A veces tengo que desarrollar SQL o a veces tengo que modificar un store procedure y dárselo al SQL developer para que lo revise, ¿no? Entonces, sí son retos muy fuertes cuando uno ya empieza a trabajar, sobre todo quitarse esos, bueno, a veces estigmas o ideas que tenemos de ciertos lenguajes, este, o de ciertas tecnologías que no queremos o que no nos agradan, pero pues es parte del trabajo. A veces son cosas que te solicitan. A veces si tienes que colaborar con alguien, de otra compañía por hay un tema, de una fusión o algo, eh, tú te tienes que adaptar a su framework o ellos se adaptan al tuyo, o sea, tienes que estar, o crean, o lo hacen a través de RESTful APIs, pero también, ¿verdad? O sea, tampoco. O sea, ver de todas las tecnologías qué es la más conveniente para que nosotros intercambiemos información. Sí, porque al final todas estas grandes aplicaciones y todos estos cosas como Amazon, cosas como Google, pues no es más que intercambiar información entre diversos servicios. Todo es intercambio de información, absolutamente. Otra cosa que les puedo yo compartir es que eh, eh, de patrones de diseño, yo en lo personal no domino muchos patrones de diseño porque no los he necesitado. Pero es importante en el desarrollo. Es importante conocer los patrones de diseño en el desarrollo. Y hay gente que a veces porque ya conoce o sabe hacer, no sé, 5 o 6 patrones de desarrollo, ya hay gente que prácticamente se convierte en arquitecto y no es así. A veces no es el hecho de que tú domines todo. El libro de Design Patterns, que es un libro muy viejo ya también, pero es el fundamento de las aplicaciones modernas. El desarrollo de sistemas modernos. Exactamente. Imagínense, o sea, entender ese libro es complicado porque es un libro, primero, que fue escrito, si no mal recuerdo, creo que en 94. Y segundo, pues estaba en C. O sea, todos esos patrones de diseño lo hicieron en C. Hay una versión en Java, por cierto. Ujú. Pero sí, eh, si a mí en lo personal me preguntan, oye, ¿conoces este patrón de diseño? La verdad, no los conozco, a lo mejor sí los he escuchado. Tengo por ahí el libro en una caja, pero no lo ocupo. El día que lo ocupe, tengo que regresar al libro, tengo que regresar al internet. O sea, me puedo sentir frustrado, me puedo sentir un burro, me puedo sentir menos que a lo mejor mi compadre que tiene un mejor trabajo o mi amigo Luis que vive en Estados Unidos. Este, pero pues si lo tengo que hacer, si tengo que aprender eso, pues ni modo, o sea, regresarme atrás, regresarme a la escuela otra vez, inclusive. Pues es que a final de cuentas, en esta área nunca vamos a terminar de aprender. Exacto. Y por el otro lado, como dijiste,
vas a tener casos en los que vas a tener que regresarte 20 años y regrésate a la tecnología que había hace 20 años porque es necesario para que se soporte ese sistema que está en ejecución, ¿no? Entonces, vaya, jamás, lo que decía César, no te sientas frustrado si, no si tienes una duda, pregunta, ¿no? Y los tres se lo han dicho, tienen dudas, pregunten, no tengan miedo a preguntar, o sea, ¿qué es lo peor que puede suceder? Así es fundamental que se quiten ya en la vida profesional ese miedo a preguntar, ese miedo a que a lo mejor los hace ver pues tontos. Al contrario, o sea, hay gente que está muy dispuesta, muy abierta a resolver dudas que tengas. Ahí yo me he topado con gente muy amable que se puede tomar el tiempo para describirme una tecnología, para describirme un concepto de negocio. En el caso de Luis, que él maneja conceptos ya más orientados al negocio, yo a veces necesito hablar con alguien del negocio y entender qué significa y las reglas de ese negocio, porque al final, pues yo puedo ver esas reglas en el código, yo puedo decir cómo va a ir la ejecución, todo, pero si no entiendo el objetivo, pues no sirve de nada. O sea, una cosa es leer el código, entenderlo, pero si no entiendes cuál es el objetivo principal o cuál es la razón de ese código, pues allá está perdiste el otro 50%, si no es que perdiste lo más valioso de eso, ¿no? O sea, Claro. eso es algo que yo les puedo compartir. Dejen de tener miedo a preguntar, que no se sientan tontos, no se sientan Menos que menos por preguntar. A veces una duda, a veces resolver una duda o a veces hacer un comentario y que otras personas los escuchen, también puede impactar el negocio, ¿no? Puede decir, no, a ver, detengámonos, ¿no? Antes de hacer esto, vamos a repensar, ¿sí? Hoy me habló mi jefa, la CTO, y me pidió que hiciera yo el cambio de este componente de esta DLL, porque ya he venido yo actualizando otras aplicaciones que usan la misma DLL. Y obviamente ya perdí ese miedo de decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que lo quieres ya ahorita. La alternativa que te puedo ofrecer es cambio el DLL, compilo el proyecto, si el proyecto compila, lo subo. Y ya lo deployas en producción y ya vemos si funciona en producción. Si no, ahora sí, ya retrabajo sobre los errores, ya hago el trabajo. Me dijo, no, perfecto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, me funciona muy bien. Y ya ahorita ya está funcionando en producción. O sea, no me voy a hacer así de, ay, es que me habló mi CTO. desarrollar esa habilidad de comunicación, ¿no? Es importante. La comunicación es So- esencial. Sobre todo en un equipo de trabajo que a veces, como bien dices, ay, porque no me ven como tonto, mejor me quedo callado, o no sé cómo preguntar o cómo pedir las cosas, y porque me da pena, ¿no? Al final de cuentas, ya cuando estás trabajando, trabajas en un desarrollo en equipo, no es nada más yo programo, yo pienso, yo analizo, yo hago el deployment, etcétera, ¿no? Hay gente que tiene tareas específicas y se tiene que tener una comunicación cercana entre todo el equipo para poder hacer un buen trabajo. Sí. Lo peor que pueden hacer ustedes como profesionistas es aislarse o sentirse más que los demás, porque no es cómo funcionan los equipos de desarrollo en mi caso, ¿no? Y cada uno de los integrantes a veces tiene, o sea, una pequeña aportación, pero es importante su aportación, o a veces son los que dominan una tecnología o una parte de los aplicativos. Entonces, al final, si
te llevas mal con estas personas y tienes que llegar a estas personas para poder entender algo, pues es difícil, es difícil. Entonces, hay que ser muy abiertos. Luis, que tiene experiencia en Estados Unidos, pues él trabaja con personas de muchas culturas que piensan a veces de manera opuesta a la que nosotros hemos venido pensando. Y eso es algo que también tienen ustedes que desarrollar a veces, saber escuchar, saber entender que las personas pueden pensar de manera diferente, pero obviamente todos perseguimos el mismo objetivo, ¿no? Correteamos la chuleta, diría Luis. Hay que corretear la chuleta, todos correteamos la chuleta al final, pero sí, o sea, hay que saber, y no me voy a equivocar, y Luis me lo va a confirmar, pero hay que saber tratar con gente de la India, hay que saber tratar con gente de China, con europeos que son personas, híjole, muy, muy serias, muy centradas al trabajo, gente de Japón, gente de Latinoamérica, que no, de Argentina sobre todo, de Colombia, que son, a veces tienen un pensamiento muy, muy diferente en la forma en que colaboramos en equipos de desarrollo. Y bueno, aquí el inglés también es fundamental para podernos comunicar. Eso hay que hacer ahí, hay que subrayarlo muchas veces eso. Si ustedes quieren aspirar a mejores puestos, oportunidades de trabajo, antes de que se vuelvan gurús de un lenguaje de programación, aprendan a hablar inglés. Al final, el lenguaje de programación, la tecnología, viene Todo está en inglés. saliendo, o sea, viene de sobra muchas veces. Cuando tú hablas inglés bien, puedes expresar tus ideas, puedes exponerlas, puedes eh, discutir tus ideas o sí, defenderlas argumentarlas, dirían. Este, pues ya estás del otro lado. Estarías viviendo en Estados Unidos, estarías viviendo en Reino Unido, estarías viviendo en Australia. Hay gente, creo que viven en Abu Dhabi o no sé qué, de ahí del tecnológico. Este, sí, ¿no? O sea, en Europa, Sí, en todo el mundo, en en todo el cualquier mundo. parte del mundo, el inglés es el idioma que casi todo el mundo habla por ley. Ustedes ven nuestra escuela, pues, bueno, el tecnológico, pues así, todo, pues ahí en la colonia en la que está y todo, pues así como que van al campus tecnológico Monterrey en la Ciudad de México o en Monterrey y dicen, "Oh, putas, qué maravilloso, qué, no, hombre, yo ojalá hubiera estudiado en una escuela de esas". Pero la verdad es que, y en todos estos años, lo que yo he encontrado es que mientras tengas buenos conocimientos sólidos, mientras despiertes esa curiosidad por aprender, por conocer más, no importa realmente si vienes del tecnológico de Jalapa, del de Perote, del de Misantla, del de Álamo Temapache, el de, ¿qué visité? El de allá el que está allá en el sur por Aguadulce, que después de Aguadulce sigue otro municipio. Oh, Es el último municipio de Veracruz. Cayucán. Bueno, o sea, a final de cuentas, es un tema también de la persona, del interés que nosotros ponemos a esta carrera y también el enfoque que le queremos dar. Luis, en este caso, pues ese fue el área, la parte de negocio, pues, importante, pues yo me fui más al área de programación. Uno de nuestros compañeros, Francisco, Paquito, él está en el área de seguridad y de servidores, o sea, sí, Paquito él se metió ahí. Ahorita están trabajando en Grupo Salinas Ah, ok. y él está con temas de cloud, de Kubernetes, seguridad, se está certificando en Kubernetes, todo eso. Entonces, hay muchísimas áreas de oportunidad en esta carrera. Es cuestión realmente que ustedes definan hacia qué área se quieren ir. Pueden convertirse en todólogos, pero siempre y cuando sean especialistas en algo. Eso es importantísimo. Es correcto. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía otra pregunta. Dígame. Bueno, ustedes que Antonio, están en el Antonio. área de, bueno,
ustedes que ya están así laboralmente, pues trabajando en desarrollo y todo eso, ¿qué tan importante es usar pues la IA? ¿Ustedes qué tanto la usan? ¿Cómo la implementan en su trabajo? He escuchado de varias personas que pues claramente han dicho de que no, pues la IA va a reemplazar a todos los desarrolladores o ya se está viendo o futuramente, o cómo nos enfocaríamos a algo o no sé si me entiendo. Sí, pero bueno, yo quisiera que Luis participara un poco en el desarrollo de esta pregunta. ¿Cómo está haciendo tu compañía? ¿Cómo está haciendo ahorita tu compañía la inteligencia artificial? Digamos, ¿hay algo que están utilizando ustedes para predecir, no sé, las ventas de un producto en Sí, particular? pues no de un producto, la temporalidad. O sea, estamos utilizando inteligencia artificial con métodos estadísticos para ver los pronósticos de venta y lo que son los pronósticos de administración de la demanda para las compras que vamos a estar generando. Cómo se va a comportar el presupuesto, cuáles son los objetivos financieros de la empresa, todo eso es a través de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial? Sobre datos. Obviamente el modelo, tú tienes que entrenar el modelo. Lo principal de una inteligencia artificial es el entrenamiento del modelo, de cuál es la información que le vas a proveer para que empiece a darte respuestas. Esta es la primera. O sea, para lo que viene siendo el forecasting y la planeación y proyección. Y en el lado de generativo, pues para lo que viene siendo código, muchas veces es en el refactoring. Por ejemplo, tenemos en una de nuestras soluciones de consolidación financiera, pues se debe de poner la lógica. La lógica es un código en Essbase, está basado en Oracle. Entonces, el código para Essbase, para cómo debe de funcionar, cómo debe de hacer las relaciones, muchas veces hay que optimizarlo, se tiene que optimizar. Ahí la inteligencia artificial lo que nos ayuda es analizando el código y proponiéndonos la mejor estrategia para eficientarlo, para eficientar las consultas, reducción de tiempos, toda esa parte. Entonces, si yo te pudiera recomendar en qué enfocarte, pues sería enfocarte tal vez en desarrollo generativo, también lo que viene siendo en predicción sobre modelos estadísticos, al menos del lado negocio, o sea, para el lado quiero un trabajo en el que tenga yo un futuro y pueda yo progresar, esas son las que yo estaría recomendándote. Bueno, por mi parte, mira, em, tengo un compañero de trabajo que es, bueno, es tejano. Bueno, es de Colorado, pero ya vive en Texas desde hace muchos años. Entonces, de hecho, el dueño de la compañía, pues era porque ya falleció, era pro-Trump, es republicano. Y muchos en Texas son republicanos. Entonces, am, creen mucho en teorías de la conspiración y todo eso. Bajita la mano. Y algo que hemos, pues, eh, platicado acerca de la inteligencia artificial es que, bueno, efectivamente, sí es una herramienta que a lo mejor de manera productiva te puede, pues, impulsar un poco, acelerar tu proceso de desarrollo, sobre todo por si estás creando componentes y los necesitas rápido para poder poner estos componentes y generar tu aplicativo. Mi compañero ya lo ha hecho, mi compañero regularmente pregunta o hace sugerencias, bueno, hace algunos comentarios o preguntas a un prompt de inteligencia artificial para código para obtener ideas de cómo llevarlo a cabo. Sí, eso es como él está utilizando la inteligencia artificial. Yo en lo personal, hay una función en Visual Studio que muchas veces viene ya integrado con GitHub, de si yo tengo una duda con una función del framework, pues le doy clic ahí y me aparecen como 20 ejemplos cortos de cómo otros proyectos están utilizando esa función. Eso también tiene que ver un poco con el tema de inteligencia artificial, pero pues yo lo uso para
entender cómo otras personas usan una función, un método en particular. Ahora, que nos vayan a reemplazar, a lo mejor no en el próximo año. Dentro de 5 tal vez ya sea algo común, que tú desarrolles un prompt así correctamente, bien descrito, bien amplio, y la inteligencia artificial te va a dar tu código. Eso definitivamente es, ahorita puedes escuchar muchas críticas, puedes escuchar que está habiendo mucho código basura, pero pues esto va a ir mejorando año con año. En lo personal, esto a veces me suena más a un hype que a una cosa que se va a quedar. Y esto fue lo mismo con el Bitcoin, lo mismo con los NFTs, lo mismo con el metaverso. Conceptos que de repente, inclusive con Kubernetes, ¿sí? Conceptos que surgieron, que fueron palabras que se escucharon mucho y sonaban muy padre para muchísimas personas, y se empezó a crear este hype, ¿sí? Mucha gente empezó a hablar y sí, vamos a mover todo a Kubernetes, cuando no estaba. Vamos a comprar NFTs porque va a ser el futuro el NFT. Oye, Nike ya está vendiendo tenis en el metaverso de Facebook, ¿sí? Y al final, pues no hay metaverso. El Bitcoin, definitivamente alguien controla el Bitcoin. O sea, alguien de repente dice, le voy a bajar para ganar dinero, ¿no? Pues le baja $5,000 en una noche, ¿sí? U otros fulanos de que ahorita compraron sus NFTs de 100,000, $200,000 y ahorita cuestan $5. Que pensaron que iba a ser negocio comprar los simios estos, las imágenes de simios. Entonces, la IA, pues ahorita es una palabra que todo el mundo está utilizando, una palabra que todo el mundo está saliendo hace rato utilizando y diciendo que va a ser, pues, que está irrumpiendo y que va a reemplazar a mucha gente. Si ustedes tienen la oportunidad de ver a youtuber Midu, yo a veces lo escucho, pero pues tampoco es que sea fan. Midudev. Midudev, ajá. Sacó ahí un comentario que hizo fulano de Platzi, que puso una publicación y empezó a describir este cuate de Platzi que en el futuro, pues, bueno, ya muy pronto vamos a ver que las empresas van a estar contratando cada vez más gente de 40 años que ya tiene experiencia y que no sé qué, porque parece ser que la IA no está ayudando, ¿no? Y entonces el Midu empezó ahí como que a poner ciertos escenarios que al principio fueron hicieron mucho ruido. Por ejemplo, una persona que corrió a no sé qué equipo, su equipo de, este, de servicio al cliente, lo corrió completamente y lo reemplazó por chatbots. Eso fue hace, creo que 2 años. Y ahorita, o sea, él estaba muy contento, dijo que iba, pues, a hacer una maravilla y todo, y al final se dio cuenta que lo que hizo fue un error. Entonces echó para atrás, o sea, todo eso que invirtió en IA, pues no le sirvió, estaba perdiendo dinero, porque la gente, los clientes, esperaban humanos con quienes interactuar, ¿sí? Eso es lo que esperaban ellos. Y pues ni modo, pues ha tenido que volver a contratar de la gente que corrió. Imagínense, este CEO que salió gritando que él ya había corrido a todo su equipo y ahorita ya se tiene que Echar para atrás. echar para atrás. Pero sí, por ejemplo, en el tema de Luis que dice, si tú utilizas métodos estadísticos y se lo das a una inteligencia artificial, te puede generar modelos de predicción. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros que estamos en el auto insurance, muchas veces utilizamos esta información, información meteorológica para predecir eventos en Texas de granizo, que son del tamaño de una bola de béisbol. Entonces, esto nos ayuda a nosotros como compañía a estar preparados
cuando llega un cliente y dice, oye, mi carro se destruyó completamente por la granizada, ¿no? Entonces ya sabemos, oye, hay ciertos periodos después de tantos años que caen granizos de este tamaño por este periodo. Este año vamos a subirle un poco a la póliza, ¿sí? Para protegernos. Imagínense, eso ayuda bastante. Y pues obviamente las aseguradoras pues lo que no quieren es pagar, pero al final pues sí lo tienen que hacer. Entonces tienen que buscar modelos que les ayuden a prevenir. Yo hoy en día estoy trabajando en una implementación de un tercero que nos está dando un score de predicción de cancelación. Entonces, este proveedor tiene un montonal de información acerca de varios clientes en Estados Unidos y ellos han entrenado modelos y les pueden decir si esta persona no va a cancelar una póliza de seguro. Entonces ya dependiendo de ese score que tienen, pues nosotros vamos a tomar una acción, ¿no? De ver si le vamos a vender el seguro, si nos conviene venderle el seguro o no. Sí, claro. Ujú. Sí. Sí. Yo creo que ahí muy importante lo que dices es el entrenamiento del modelo. O sea, si el desarrollo y el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial es correcto, fue hecho con suficiente información relevante y representativa, ahí es cuando tienes una mayor certeza en el modelo. Ahora, la perspectiva que yo tengo es de que sí es un trend, o sea, estoy completamente de acuerdo, es el buzzword en la industria ahorita decir inteligencia artificial y vamos a meter inteligencia artificial, pero de que sí hay un potencial bastante grande para reducción de personal, lo hay. Ahora sí que nosotros ya lo hemos vivido. El área de cuentas por cobrar y cuentas por pagar tuvo una reducción significativa de el 70% del personal al introducir sistemas de inteligencia artificial para proceso de cobranza de pagos, para captura de facturas de las que vienen de los proveedores, análisis de duplicidad, análisis de optimización de pagos para mejorar el flujo de capital. Entonces sí es una realidad y sí, conforme más evolucione la generación de los modelos y la especialización de los modelos, más, más avances se va a tener, porque sí es algo tangible. Ujú. Sí, muy cierto. Es totalmente válido y sí es verdad. O sea, nosotros también ya tenemos un chatbot para atender llamadas. No sé cuánta gente corrieron, la verdad, pero pues sí, ya estamos Sí, ocupando un servicio de chatbot donde la claro, gente hace su consulta y ya le estamos dando información acerca de su póliza. claro. Es que yo creo que también una de las cosas importantes que al menos las empresas deben de considerar es no aventarse de cabeza. Esto es un disruptor y tenemos que apostar todo sobre la tecnología. No funciona así, o sea, hay que medir los riesgos, hay que medir el riesgo y tomarlo con prudencia. Vamos a implementar una nueva tecnología y vamos a ver cómo funciona. Si tenemos el retorno de inversión que estamos esperando y si hay algo tangible para reducción de personal, ya es cuando se implementa. O sea, ya es cuando empiezas a eliminarla, cuando ves los resultados. Pero si de entrada adquieres el software sin entrenamiento del modelo o un modelo relativamente nuevo y corres a toda la gente, pues es obvio que te estás poniendo tú para el fracaso. Estás haciendo harakiri. Pues bueno, no sé, ¿quedó aclarada tu duda, Toño? Sí, claro, claro. Todo bien. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿No? Perfecto. Pues bueno, les agradezco tanto a César como a Luis, que nos hayan dado estas pláticas el día de hoy. Creo que pues, son bastante interesantes y nos hacen ver la perspectiva de lo que ya es la realidad.
Les agradezco mucho a ustedes, chicos, el haberse conectado, el estar pendientes de las pláticas y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bonita noche. Gracias, que estén muy bien. Luego, Fer, Nos vemos, Luis. Cuídate. Un abrazo. abrazo, Abrazo, que estés muy bien. Luis. Bye.